Con el estudio de este precioso libro. Les invito a abrir sus Biblias, Éxodo capítulo 27. Si me ayudan con las luces, les agradecería. Éxodo capítulo número 27. Amén. Vamos a estudiar del verso 1 al verso 7. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Éxodo capítulo 27. Versículos 1 al 7. Y leemos verso 1 al 8, perdón. Verso 1 al 8. Y leemos la palabra del Señor de una manera antifonal. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El verso número 2, léalo por favor. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Todos el verso 8. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Vamos a orar, invoquemos a nuestro Señor, sí, y permitámosle al Espíritu Santo que pueda ministrar en esta noche nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias nuevamente. Nos permites estar aquí en tu casa de oración. Que sea tu misericordia, mi Dios, Padre, ministrando nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros niños, la vida de aquellos que también están siendo partícipes para la preparación en su última clase del bautismo. Señor amado, bendiga a toda su iglesia, mi Dios, y que cada uno de nosotros podamos encontrar en ti, mi Señor, ese mensaje, ese alimento espiritual conforme a nuestras necesidades, Señor amado. Te lo pido, mi Dios, creyendo que tú lo haces, Señor amado. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí. Hoy vamos a tener el tema así con respecto a la construcción del altar de bronce. Recuerde que hemos estado analizando a lo largo de todo el libro del Éxodo, sí, y sobre todo en estos últimos capítulos acerca de la construcción del levantamiento del tabernáculo. Recuerde, mi querido hermano, cuál fue la intención de Dios a la hora de solicitarle a Moisés la construcción del tabernáculo, que él quería habitar en medio de su pueblo. Amén. Es un versículo que lo hemos estado constantemente también leyendo a través del estudio de el levantamiento del tabernáculo de reunión en medio de las tribus de Israel. Ahora bien, Éxodo capítulo 27, veamos qué nos declara la Escritura. Nos dice el Señor: harás también un altar de madera de acacia. Usted sabrá que esa madera era resistente, de 5 codos, dice ahí, de longitud, ¿sí? Y de 5 codos de anchura, es decir, un cuadrado perfecto. Recuerde que el codo, de acuerdo, sí, a la medida de Israel, era de ¿cuántos centímetros? 45 centímetros. Recuerde esa medida. 5 codos de longitud. Estamos hablando aproximadamente de ¿cuánto de alto?
por cuanto de anchos. Todo tenía el mismo largo y el mismo ancho, 5 codos. Más o menos 2 metros 20 centímetros. Versículo número 1. Y de 5 codos su anchura, será cuadrado el altar. Y su altura de 3 codos, aproximadamente 1 metro 20. Y le harás cuernos, dice ahí, en sus 4 esquinas. Los cuernos, serán parte del mismo. Y todo esto, esta madera, porque todo era de madera, y todo esto, dice la Escritura, lo cubrirás ¿de qué cosa? Lo cubrirás de bronce. Mi amado hermano, la intención de cubrir la madera de acacia de bronce era para que pueda ser resistente al fuego, porque este altar habría de ser construido para poder ahí quemar todas las ofrendas que habrían de ofrecer los israelitas para su Dios por varios conceptos, es decir, por varias intenciones. Unas ofrendas de agradecimiento, otras por holocausto, otras por sacrificio o expiación por el pecado. Todo esto, mi amado hermano, tendría que ser quemado dentro de ese altar. Verso número 2. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Lean por favor el verso número 3. Estos utensilios, mi amado hermano, tal cual como lo declara el verso 3, harás para él, es decir, para este altar, harás también sus calderos, verso número 3, para recoger en ellos, ¿qué cosa? La ceniza, que no eran otra cosa más como ollas, para poder recoger, en este caso, todo lo que el fuego habría cocinado, todo lo que el fuego habría deshecho. Harás sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas o palas, sus tazones, sus garfios o ganchos y sus braseros. Harás todos sus utensilios también ¿de qué material? De bronce. Verso 4. Le harás, dice la Escritura, un enrejado. Harás un enrejado de bronce de obra de rejilla o parrilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4, dice ahí, esquinas. Y la pondrás dentro del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también, dice el verso número 6, varas para el altar. Varas de madera de acacia, las cuales cubrirás también, dice, de bronce. Mi amado hermano, recuerde que la intención de Dios, y hemos visto toda la construcción de muchos elementos dentro del tabernáculo, era de hacer cada instrumento un instrumento móvil. Cada anillo y cada vara servía para transportarse cada utensilio del tabernáculo. Recuerde que Dios, a lo largo de los 40 años siempre estuvo llevando el templo en sí mismo, el tabernáculo, de un lugar a otro. Era para hacerlo móvil. Versículo número 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales también cubrirían de bronce. Versículo número 7. ¿Qué nos dice el Señor? Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas ambos, a ambos lados del altar cuando sea llevado. Dios también no quería que todo el pueblo levita, que era el encargado de llevar estos instrumentos, los tocara, sino que utilizara en este caso las herramientas necesarias para que se mantenga también el altar, diríamos así, lo más puro posible. Esto, mi amado hermano, lo llevó a cabo Moisés, por supuesto que sí. Recuerde que en Éxodo 27, al igual que los capítulos anteriores, Moisés estaba recibiendo de manera exclusiva solamente las instrucciones. Todavía no se estaba elaborando.
Recuerde que él en ese proceso estaba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones. Por eso es que dice en el verso número 8, lo harás, dice aquí, ya en la parte final, lo harás hueco de tablas, dice, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. En Éxodo 38, acompáñeme por favor más adelante. Éxodo capítulo 38, un pasaje paralelo al texto que hemos leído, pero donde ya se da en cumplimiento a lo que el Señor ya le había mostrado. Nos dice el Señor, Éxodo capítulo 38, verso 1 al 7. Igualmente dice ahí, hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Verso número 3. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce, para meter, dice ahí, las varas. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Amén. Hasta ahí quiero llegar. Ahora, como hemos visto a través de todo el estudio de diríamos así, de los materiales e instrumentos y utensilios que conforman el tabernáculo, todo, recuerde, todo nos habla ¿de quién? Todo nos habla de Cristo. ¿Por qué es tan importante analizar este altar de bronce o el altar del holocausto dentro del estudio del tabernáculo? Todo habla, mi amado hermano, de Cristo, y es justamente ahí donde nos queremos concentrar. Cada parte, cada instrumento que era utilizado al servicio del tabernáculo, tenía, mi amado hermano, una orientación hacia Cristo mismo. El altar habría de recibir, recuerde, todas las ofrendas que el pueblo habría de traer para su Dios. Unas por el pecado, otras por agradecimiento, otras por demandas en sí mismo de Dios dentro de las festividades que Dios había declarado para el pueblo, donde también solicitaba sacrificios para sí. Todo, mi amado hermano, habría de ser sacrificado dentro de este altar. Ahora bien, dentro, mi amado hermano, de una manera diríamos así ya un poquito más amplia, esta apariencia del altar tenía, mi amado hermano, que ver muchísimo con Cristo Jesús. Primeramente, concentrémonos dentro de este estudio, en el altar mismo. Acompáñeme por favor a la escritura. Veamos qué nos dice en sí mismo. A manera simplemente de recuento, el altar del sacrificio tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, donde se colocaba, dice aquí, ¿qué cosa? La sangre expiatoria. El altar había sido hecho con 4 cuernos, uno en cada esquina. ¿Para qué el Señor lo demandó así? Éxodo capítulo 29, acompáñeme por favor a la escritura. Éxodo capítulo 29. Más adelante, 2 capítulos posteriores, verso número 12, tal cual como lo he puesto en la referencia. Éxodo capítulo 29, versículo número 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ahora, ¿qué propósito tenía, mi amado hermano, dentro de la elaboración del altar?
el hacerle 4 cuernos, la Escritura dice que era para mancharlos, cada uno de esos cuernos, con la sangre de los sacrificios que el pueblo traía a su Dios. Mi amado hermano, el altar no solamente recibía la ofrenda en sí del animal para ser sacrificado, sino que el altar también era embarrado, o sea, aquí si así se lo quiere ver, sí, era manchado de la sangre del sacrificio que se llevaba a ese altar. Esa sangre, mi amado hermano, representaba, claro está, sí, el sacrificio que también Cristo hizo al derramar su sangre, pero no sobre un altar, o no manchado sobre un altar o sobre los cuernos, sino sobre una cruz. Mi querido hermano, la sangre en sí misma entonces ofrecida era para expiación o limpieza en estos 4 ángulos, sí, que representaba también los 4 puntos cardinales de toda la tierra: norte, sur, este y oeste. Cada cuerno, mi amado hermano, sí, avanzaba o estaba direccionado para los 4 puntos cardinales, haciendo notorio de que el sacrificio habría de abarcar no solamente para su nación, sino para el mundo entero. Cuando uno va al libro de Levíticos, capítulo número 4, quiero por favor que me acompañe en ese libro. Levíticos, capítulo número 4. Veamos qué nos dice en el verso número 7. Levítico, capítulo 4, verso número 7. ¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos, dice ahí, del altar, del incienso también aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar también del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 18 del mismo capítulo. Verso número 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Algo curioso, mi amado hermano, es que este altar se encontraba al pie, sí, prácticamente de la entrada, sí, del lugar santo. Recuerde que este altar está ubicado fuera del lugar santo, prácticamente a la entrada del lugar santo y obviamente del lugar santísimo. Todo hombre, mi amado hermano, para poder acercarse al lugar santo, sí, tenía que pasar primeramente por el altar del holocausto para ofrecer por el sacrificio de su pecado y haber derramamiento de sangre. Hay un texto, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento que quisiera compartir. Sí, acompáñeme por favor más adelante en el libro de Hebreos capítulo 9. Libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo número 9. Mire lo que nos dice el Señor. Carta a los Hebreos, capítulo número 9. ¿Ya lo tiene? Versículo, voy a leer del versículo número 18 en adelante. Quiero llegar hasta el verso 22. ¿Por qué Dios demandaba todo esto? Mira, aquí lo tenemos. ¿Ya lo tiene? Verso número 18 al 22. De donde ni aún el primer pacto, dice ahí, fue instituido, ¿qué cosa? Sin sangre. Porque verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo:
Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22, léalo por favor. Y casi, dice ahí, casi, todo es purificado según la ley. ¿Con qué es purificado? De acuerdo a la ley. Con sangre. ¿Por qué? Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué cosa? Es decir, no se puede recibir perdón. Pero eso de acuerdo al sacrificio del primer pacto. Sí. Mi querido hermano, todo era limpiado a través del derramamiento de la sangre. No había, mi querido hermano, nada que se pudiera en este caso hacer ante la presencia de Dios sintiéndose restaurado si primeramente no había un sacrificio donde se derramara sangre sobre ese altar. Ahora bien, dentro del Nuevo Testamento, Jesús tuvo una apreciación muy particular con respecto al altar del holocausto. Acompáñeme al Evangelio, sí, de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. ¿Lo tiene? Jesús confrontando así al pueblo, sobre todo a los líderes espirituales de su época. Sí, mire lo que nos dice el Señor. Leamos desde el verso, sí, número 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es decir, sobre el altar, es deudor. Verso 19. Necios, le dice el Señor, y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica qué cosa? Que sí, que en este caso sí, que se presenta sobre, sí, sobre la ofrenda. Mi amado hermano, verso 19, lo leo. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Había una costumbre, mi amado hermano, si dentro del, en este caso del sacerdocio o de los religiosos de la época de Jesús. Mucha gente creía y pensaba que era lo que se traía, sí, lo que se daba, lo que era aceptable delante de Dios. Y hasta cierto punto era verdad. Mas sin embargo, lo que el hombre traía, si no se ajustaba al ritual que Dios había establecido, de nada servía. Por ejemplo, si un hombre quería ofrecer un sacrificio porque sabía que había ofendido a su Dios y de pronto lo ofrecía dentro de su propiedad, el sacrificio, mi amado hermano, si bien es cierto, bien podía ser dado de corazón, podía haber sido dado de lo mejor que tenía. Si lo hacía dentro de su perímetro, era inaceptable. Porque Dios había establecido un lugar y había establecido dentro de ese lugar un instrumento para que pueda ser ofrecido. Es decir, mi querido hermano, que los hombres por la tradición pensaban que lo que ellos hacían con sus propios medios era mejor o más, sí, en este caso, que el ritual mismo de Dios que había dado, diríamos así, había dado parámetro a parámetro para poder ofrecerlo. Eso es más o menos como tratar de decir, si cuando uno viene, por ejemplo, si uno viene a la iglesia y trae de pronto sí su ofrenda o trae su diezmo, sí, y de pronto podría decir, bueno, yo he traído mi ofrenda y mi diezmo, pero no lo quiero dar aquí, lo quiero dar con los pobres. Diría cualquiera, me parece bien porque allá lo necesitan. Y yo digo, bueno, ¿es correcto o es incorrecto el hacerlo? Si usted me lo pregunta a mí de manera general, le digo, sí, está bien. Usted puede tomar el diezmo, puede tomar la ofrenda y lo puede repartir a todos los hombres si usted desea. Pero eso es lo que Dios ha establecido a la hora de traer ofrenda o traer un diezmo. Pues déjeme decirle que no. Dios ha establecido un lugar y ha establecido un sitio adecuado, idóneo para poder usted ahí depositar, ¿qué cosa? Su diezmo y también su ofrenda.
Y la Biblia demanda que los diezmos y las ofrendas deben de ser traídos a su casa y puestas en el alfolí. Amén. Ese es el lugar y ese es el mecanismo que Dios ha establecido. De la misma manera, cuando el Señor se refirió al altar, estaba hablando, mi amado hermano, de que el altar había sido puesto para santificar todo lo que venía hacia él. Versículo número 19, les dijo: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Es decir, ¿qué hace que la ofrenda que ustedes traigan sea realmente, diríamos, bien recibida? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y era evidente, lo era el altar. El altar era, mi querido hermano, no solamente el instrumento, sino el ritual que esto representaba. Y el ritual habría de traer limpieza en este caso, para aquel que le ofrecía. Cuando vamos, mi querido hermano, y vemos de esta manera que los cuernos del altar representaban en sí mismo la purificación del sacrificio. Cada hombre que traía su animalito para ser ofrecido tenía que ser sacrificado para poder recibir, tal cual como lo decía Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión, o lo que es igual como limpieza. Todo hombre tenía que pasar por ese ritual. Ahora bien, ¿qué representa todo esto con Cristo? Mi querido hermano, la Escritura pues nos narra, y quiero por favor que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Más adelante, Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Voy a leer del verso 26 al versículo número 28. Así como el cordero que era ofrecido en el altar traía perdón, mire lo que nos dice el Señor acerca de sí mismo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed, dice, de ella todos, porque esto es mi sangre. Y dice ahí, del nuevo pacto. Recuerde que este pacto establecido de acuerdo a la ley, era el primer pacto. Pero en Cristo, esto se renueva por un pacto, nuevo. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice ahí, es derramada. Y ahí el Señor, dice el fin de ese derramamiento de sangre. ¿Para qué es? Dice el Señor. Dice ahí, para remisión de los pecados. Así como en el altar se sacrificaba a la oveja o el cordero para obtener perdón, en este caso para el pecado del pueblo, ahora Cristo habría de ofrecer su propia vida para derramarla también, por los pecados y los pecados del mundo. Si me acompaña por favor al libro del Éxodo, en el capítulo número 29. Libro del Éxodo, capítulo número 29. Éxodo capítulo número 29. ¿Lo tiene? Versículo 36 nos dice el Señor: Éxodo capítulo 29, versículo 36. Cada día, ¿lo tiene ya? Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. ¿Cuánto tiempo, mi amado hermano? Cada día. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás. Recuerda que lo ungían en los cuernos. Y lo ungirás
para santificarlo. Otro objetivo, mi amado hermano, no solamente del altar era ofrecerlo, sino que también el altar mismo tenía que ser santificado o consagrado. Es decir, que de alguna manera ese altar, cuando se ofrecía por el pecado, el altar quedaba contaminado. Pero cada vez que se hacía un sacrificio, se lo empapaba en sangre para volverlo a consagrar o a dedicarlo, sí, al Dios que se lo ofrecía. Si bien es cierto, en el ritual antiguo todos los días se tenía que hacer un sacrificio, en el nuevo pacto el sacrificio solamente se lo hizo una vez y para siempre. Si vamos por favor nuevamente al Nuevo Testamento, acompáñeme por favor a la misma carta a los Hebreos, del cual sí hemos leído, pero ahora en el capítulo 9, verso número 23 en adelante. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Verso 23, capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario, y mire cómo el Señor ve al antiguo pacto, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Ahora, cuando dice esto, se está refiriendo a que Moisés, recuerde, a Moisés se le mostró, sí, en el monte las cosas que Dios quería para poder elaborarlas en el altar, diríamos en el tabernáculo terrenal. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, es decir, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿a dónde entró Jesús? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántas veces tenía que ofrecerse en el altar el sacrificio? Cada día. Verso número 25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo, mi querido hermano, sí, número 27 y 28. Me salto el verso 26. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este altar, mi querido hermano, recordemos, si era así, había sido ordenado para levantarse, para traer expiación y limpieza por el pecado de todos, sí, de todo hombre, de todo el mundo. Si vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 1, Evangelio según San Juan, capítulo número 1, hay una declaración, sí, que Juan el Bautista hace muy bien, haciéndole referencia a Cristo mismo. Versículo número 29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso número 29. ¿Lo tiene? El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él. Sí, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí, ¿cómo lo tipificó Juan a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita, ¿sí? ¿Qué cosa? El pecado ¿de quién? Solamente del pueblo. No, dice ahí que quita el pecado del mundo. Ahora, si tomo como referencia este versículo, sí,
y lo comparo con, en este caso, con el texto que se leyó en Éxodo 29, versículo 36. Mi amado hermano, el altar tenía que ser constantemente purificado y santificado. Amén. Y eso, mi amado hermano, sí se lo tenía que hacer, recuérdelo, cada día. Hemos leído en Hebreos que el sacrificio de Cristo se lo hizo una sola vez y para siempre. Y en Juan capítulo 1 versículo 29 se nos confirma de que ese sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre, en Juan 1:29 se nos dice que es valedero para todo ser humano. Mi amado hermano, el altar sí representa entonces en Cristo Jesús el mismo sacrificio que Él pudo realizar en esa cruz, pero ya no de manera constante, sino única y exclusiva para toda la raza humana. Cuando vamos, mi querido hermano, y acompáñeme por favor nuevamente al texto original de estudio, que es Éxodo capítulo número 27. Sí, Éxodo capítulo número 27. Versículo, sí, número 1. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco, dice ahí, del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue, dice ahí, mostrado. ¿En dónde? De la manera que te fue mostrado en el monte lo harás. Mi amado hermano, los cuernos del altar no solamente estaban o iban a ser usados para poder ser manchados con la sangre. Los cuernos también representaban poder, dentro de ese mismo altar. Mi querido hermano, complementando esta diapositiva y leyéndola, nos dice: el altar del sacrificio tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, donde se colocaba la sangre expiatoria. Los cuernos eran un símbolo de fuerza y señalan el poder también de la sangre de Cristo para limpiar, dice ahí, de todo pecado. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo número 89. Libro de los Salmos, capítulo número 89. Versículo, número 17. Nos dice el Señor: porque tú eres, hablando, del Señor, tú eres la gloria, de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás también, ¿qué cosa? Nuestro poder. Salmos 89, verso 17. Versículo también, 18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Mi amado hermano, los cuernos representaban poder, absoluto. De hecho, mi amado hermano, cada cuerno, dicen los historiadores, tenía semejanza de cuernos, de carneros.
Cuernos que eran utilizados, mi querido hermano, no solamente como utensilios dentro del altar, sino también dentro de las convocatorias, de las cuales, mi querido hermano, al ser utilizadas por los sacerdotes, llamaban al pueblo para que se acercaran, en este caso al tabernáculo, y empezaran sus santas convocaciones para poder alabar y buscar el rostro de Dios. Más adelante también, mi querido hermano, en el libro de los Salmos, pero ahora en el capítulo 148. Acompáñeme por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 148. Esos mismos cuernos sí también representaban sí la gloria del Dios de Israel. Salmo 148, versículo número 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a él, dice, cercano. Aleluya. En la primera carta, sí, del apóstol Juan, en el Nuevo Testamento. Primera epístola del apóstol Juan. Capítulo número 1. Primera epístola del apóstol Juan. Capítulo número 1. Antes de leer, mi amado hermano, este altar, recuerde, también no solamente señalaba el poder de Dios, sino también señala el poder de la sangre de Cristo, sí, para poder limpiar todo el pecado. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 6, sí, al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice ahí, unos con otros. Y ahí quiero llegar. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y aquí hay un aspecto muy particular. Nos limpia, dice ahí, de todo pecado. Amado hermano, no pierda este pasaje y acompáñeme al Antiguo Testamento. No lo pierda, por favor. Vayamos, sí, al libro del Éxodo, capítulo 29. Libro del Éxodo, capítulo número 29. ¿Ya lo tiene? Versículo número 38 en adelante. Verso 38 en adelante. ¿Ya lo tiene? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año, recuérdelo, cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite. Eso lo analizaremos en su debido momento. ¿Sí? Sigue diciéndonos, de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación en olor grato, sí, ofrenda encendida a Jehová. Recuerde que la libación era el derramamiento de la sangre sobre la tierra. Verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Versículo número 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar.
santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré, dice ahí, su Dios. Hasta ahí la lectura. Sin perder Éxodo, el que hemos leído, 29, y avanzando nuevamente a la primera carta de Juan, capítulo número 1, verso, número 9, en la parte final, en la cual nos dice, para perdonar nuestros pecados, y dice ahí, y limpiarnos de toda, a diferencia de lo que hemos leído en Éxodo y de lo que dice Juan, mi amado hermano, el sacrificio que se hacía en el primer pacto, había que realizarlo cada día. Pero no solamente cada día, sino que cada ofensa que el pueblo cometía estaba obligatoriamente a presentar por ese pecado una ofrenda de paz en sacrificio para volver a tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Mi amado hermano, por ejemplo, si un judío salía de la presencia de Dios con una comunión plena y salía y por alguna razón hacía de pronto un mal uso de sus palabras y una palabra hiriente salía, y él, mi amado hermano, por no haber tenido la precaución de guardar sus palabras, se contaminaba por el pecado, por haber de pronto hablado más de la cuenta, tenía nuevamente, golpeado por su conciencia, que regresar y volver a ofrecer, ¿qué cosa? Otro sacrificio por el pecado que había cometido. Y si acaso al siguiente día hacía algo indebido, otra vez tenía que ir a coger un becerro y volverlo a presentar en el altar. Cada vez que este hombre manchaba en sí su alma, sacrificio nuevo y constante tenía que presentarlo en el altar. Yo pregunto, ¿cuántos animalitos deberían haber tenido dentro de sus corrales para presentar sacrificios? Mi amado hermano, muchos. Sí, por eso es que llegó un momento en que el pueblo que era empobrecido muchas veces porque no todos tenían en este caso los recursos para ofrecer sacrificios por su pecado, tenían que ofrecer inclusive hasta palominos. Sí, un animal, diríamos de pronto, sí, que iba de acorde a la identificación de la pobreza, en este caso, de aquella persona que había ofendido a Dios. Mi amado hermano, y otros que ni siquiera eso tenían que presentar tortas amasadas, sí, con harina leudada, sí, para poder, sin leudar, para poder en este caso limpiar su pecado. Cada hombre que pecaba tenía que constantemente recurrir al sacerdote y nuevamente decir: pequé en la mañana, aquí está mi sacrificio. Pequé en la tarde, aquí está mi sacrificio. Pequé el día de mañana o el día de ayer, aquí está mi sacrificio. Tenían cada vez y cuando que presentar sacrificios. Cuando uno va a la carta de Juan, la Biblia dice que la sangre de Cristo no solamente nos perdona los pecados, sino que nos limpió, y dice ahí, de toda maldad. Toda maldad. Es decir, mi amado hermano, que el Señor o su sangre no solamente es efectiva para los pecados que hemos cometido, sino para los pecados que podemos tener ahora y por los pecados que pudiéramos cometer el día de mañana. La sangre de Cristo, mi amado hermano, sirve para limpiar todo pecado. Muchos creyentes piensan que la sangre de Cristo solamente es eficaz para limpiar los pecados del pasado, pero no los del futuro. Muchas veces Satanás trabaja en nuestras mentes y nos hace ver, mi amado hermano, como que ya no somos merecedores de nuevamente ser limpiados por su sangre cuando cometemos pecados, diríamos así, luego de haber venido a Cristo. Ahora, tengamos mucho cuidado. Eso no significa que como tengo la sangre de Cristo en la actualidad para limpiar toda mi maldad, voy a estar constantemente pisoteando y ofendiendo y haciendo lo que a Dios no le agrada para hacer uso de esa sangre. No, mi amado hermano. Si bien es cierto, la sangre de Cristo limpia toda maldad, no por ello debo de caer, mi amado hermano, sí, en la recurrencia de las faltas para hacer un uso indebido de la sangre de Jesús. Recuerde que el Señor nos confronta para aquellos que pecamos deliberadamente. Si bien es cierto,
estamos, mi amado hermano, expuestos a ofender a Dios. No por ello vamos a hacer, mi querido hermano, un mal uso de lo que el Señor nos ha dado en esta tierra, que es su libertad, para ofender a Dios, sí, haciendo un mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. La Escritura, mis santos hermanos, recuerde, y usted lo conoce muy bien, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, acompáñeme por favor, rápidamente, en el verso número 26, algo que siempre lo solemos decir desde el altar. Hebreos capítulo número 10, verso 26, nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cómo nos confronta el Señor? Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Ahora, esto lo quiero complementar con lo que dice en ese mismo capítulo, pero en el verso 39. Ahora, ¿a dónde nos empuje el Señor? ¿Ya lo tiene? Pero nosotros, dice ahí, hablando Pablo a los hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? ¿Qué debe usted de hacer con esta salvación y esta limpieza que Dios nos ha dado? Para nuestros pecados, pero ya no sacrificados en un altar, sino en donde, tal cual como lo hemos puesto ahí, sino en una cruz. ¿Qué dice? Sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Mi amado hermano, el sacrificio que usted y yo hemos recibido por medio de Jesús debe de ser preservado. ¿Sí? Usted sabrá muy bien que cuando viene una semana muy especial donde se recuerda la muerte, sí, y la resurrección de Cristo, recordada así como la Semana Santa, sí, hay un animalito que se come y que se preserva, que es el pescado salado, ¿verdad? La sal tiene justamente esa propiedad, tiene esa cualidad, la de preservar la carne para que la carne no se descomponga. De la misma manera, mi querido hermano, todo creyente que ha recibido la sangre de Cristo Jesús para obtener el perdón, todo aquel que ha aceptado por la fe su perdón, está comprometido a preservar su alma en santidad. Está obligado a preservar su vida para no volver a pecar. Recuerde lo que dice el verso 39. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Qué pasa si retrocedo? ¿Qué pasa si vuelvo a ensuciarme, obviamente, en el pecado? Tengo que hacer uso de ¿qué cosa? De la sangre de Cristo. Si yo le ofendo a Dios, es evidente que solamente a través del sacrificio de Jesús voy a obtener perdón. Recuerde que abogado tenemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nos libra el Señor de los pecados? Por medio del sacrificio. Pero sin embargo, el Señor nos alerta y nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición o lo que es igual, juicio, sino de los que tienen fe para preservación. ¿De qué cosa? De nuestra alma. Cuando vamos a Éxodo capítulo número 27. Éxodo capítulo número 27. Nos dice, en el versículo final: lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, nos dice el Señor, así lo harás. Acompáñeme por favor al libro del Éxodo, capítulo número 38. Éxodo capítulo número 38. Versículo número 6 al 8. Vamos a dejar la pauta para el siguiente estudio.
E hizo también, dice, las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlos, dice ahí, con ellas. Hueco, dice ahí, lo hizo. ¿De qué material? De tablas. Verso número 8. También hizo, mire de manera continua, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mi amado hermano, este altar, sí, o conocido también como la fuente de bronce, sí, con su base de bronce, sí, ¿por qué fue demandado? Más allá del altar, sí, en este caso del holocausto. De eso, mi amado hermano, lo estaremos analizando el próximo día sábado. ¿Qué representa la fuente de bronce y por qué fue hecho? Sobre todo, ¿con qué dice la Escritura? ¿Con los espejos de quiénes? Con los espejos, dice ahí, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso lo sabremos el próximo día sábado con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, alabemos y bendigamos a nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchísimas gracias. A usted le ha placido, oh Dios, nuevamente traernos a su iglesia, a su casa, y poder, Señor amado, manifestar su voluntad. Ahora también te pedimos, Espíritu Santo, que tú añadas bendición a esta palabra. Reconocemos, mi Dios, que tu pueblo ha sido limpiado por la sangre de Cristo.